cuerpo? ¿Lo ven así? ¿Cómo lo ven? ¿Y eso para qué me sirve hoy? ¿Para qué me sirve si estamos muy vivos? Bueno, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero que recordemos en qué momento especial lo dijo él. Imagínate que Jesús, cuando muere Lázaro, él va al encuentro de Marta y María. Y es en ese momento cuando Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida, cuando Lázaro ha muerto. Y a mí me impacta algo muy tremendo, y es lo siguiente, y es que en medio de ese dolor tan grande que esa familia está sufriendo por la pérdida de Lázaro, Jesús entrega la noticia más grande, no solo para los que estaban ahí en ese momento, sino para toda la humanidad. ¿Cuántos han leído, sí, la historia de Lázaro y que muere y que resucita? Y cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, uno cree, o la mayoría de la gente cree que es para esas personas en ese momento. Pero le digo algo, si tú no lo tomas hoy, no eres cristiano. De una vez te puedes bajar de ese bus. Y perdónenme que sea tan sincero, pero el problema no es que yo tenga que agradarle a usted. El tema es que yo rendiré cuentas a Dios por lo que diga o deje de decir acá. ¿Cierto? Entonces, si tú no tomas eso de la resurrección y la vida para ti, entonces tienes que entrar a mirar cómo puedo hacer para realmente vivir una vida cristiana. Y lo vamos a mirar en el sentido, en el trasfondo especial de esta palabra. En Juan 11, del 21 al 26, creo que hoy no vamos a tener el televisor, pero en Juan 11, del 21 al 26, ¿sí? Cuando Lázaro muere, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que tú eres Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Mesías, y que al final de los tiempos Él va a resucitar. Pero lo que Marta no sabía era que Jesús también tenía el poder de resucitarlo en ese momento. Jesús no está limitado en el tiempo, primera enseñanza. A Él no lo podemos limitar. Él no es como nosotros. Dejemos de creer que Jesús piensa igual que yo, actúa igual que yo y vive igual que nosotros. No, no es así. Por eso nos dejaron esto, la Escritura, para conocerlo a Él. Y Él actúa de una manera totalmente diferente. Y entonces Jesús le dice, yo puedo resucitar a tu hermano. Y ella le dice, sí, yo lo sé. Y no, esta palabra yo le había enseñado hace poco, ¿cierto? La que hablábamos acerca de que Marta siempre le dice, sí, yo sé, pero no lo vivía. La esencia era vivirlo, no saberlo. Pero hoy no nos vamos a enfocar ahí. Hoy nos vamos a enfocar es en el tema de la resurrección. Y es impresionante ver que Jesús en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor, trae gozo. ¿Por qué trajo gozo? Por la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Pero no dejó el gozo ahí y dejó planteado algo hacia el futuro, para ti y para mí. Entonces Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces yo quiero que entremos ahora sí a mirar a qué se refiere eso de Jesús cuando dice que Él es la resurrección y la vida. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cierto? Dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, mire, no dice que estará, permanece sobre él. Todo aquel que no ha nacido de nuevo tiene la ira de Dios sobre sí. ¿Por qué? Porque él, el que no ha nacido de nuevo, nada tiene que ver con Jesús. El que realmente ha nacido de nuevo, entonces, ¿qué sucede?
Dios, cuando lo mira a ese que no ha nacido de nuevo, lo mira a través del sacrificio de Jesús, y la ira de Dios se quita. Eso es lo que me está diciendo este versículo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces es importante aclarar esto, ¿sí? Y es que la vida, la vida natural, la carne, el cuerpo, no limita la vida espiritual, ¿cierto? Y ya vamos a mirar cómo es que nosotros tenemos que entender la resurrección. Y yo les voy a decir hoy, quiero que se concentren bastante. No me van a llamar porque hoy sí me la vuelvo. A mentiras. Pero si ustedes están bien concentrados hoy, yo quiero presentarles los argumentos que Pablo presenta en 1 Corintios 15. Vamos a trabajar casi que el capítulo, no vamos a leer completo los versículos, pero la parte más importante de lo que Pablo les expresa a los de Corintio, ¿sí? ¿Por qué? Surge un problema con la gente de Corintio. La iglesia de Corintio fue una iglesia fundada por Pablo. O sea, doctrinalmente él los había dejado bien. Pero entonces empiezan a escuchar en esa iglesia voces externas. Y las voces externas que les decían: sí, Cristo resucitó, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a resucitar. Eso era lo que la iglesia de Corintio creía en ese momento. Pero yo quiero que miremos, miren, yo les digo algo. La Biblia, la gente cree que ser cristiano es ser tonto, ¿sí? Que ser cristiano es ser un panderetero. Pero se requiere mucha inteligencia para ser un cristiano verdadero. Y se requiere mucha capacidad para entender lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo Pablo, de una manera muy inteligente, les desmenuza a ellos lo que implica la resurrección. Y un primer aspecto es que Pablo les dice a los de Corintio: hermanos, la resurrección fue algo evidente. Fue algo tan real, palpable. Ese es el primer aspecto. Un segundo aspecto de lo que Pablo les dice a estos de Corintio tiene que ver con que Jesús les empieza a demostrar a través de testigos, ¿sí?, lo que sucede. Y entonces empieza a ver y les empieza a explicar: si la resurrección no se da, todos nosotros, apúntese para el infierno. Si Jesús no resucitó, estamos condenados. Y ya les voy a explicar muy claramente por qué. Porque si la resurrección no se dio, ¿por qué todo el mundo estaría condenado? ¿Sí? Eso es lo importante de entender. Es que lo que cuando Dios coloca una palabra, no la coloca porque sí, no la coloca porque al azar, ¿cierto? Ahora, la resurrección de Jesús es la garantía de que tú y yo, ese es el tercer punto, que tú y yo vamos a resucitar. Es una garantía, y también la vamos a explicar muy claramente porque hay una palabra que puede generar confusión. Vamos a mirar cuáles son las características de la resurrección. Hay gente que dice: ay, venga, yo voy a nacer en este mismo cuerpo, ¿sí? Se van a mandar a hacer una lipo antes de morirse. No, ustedes tranquilos y yo les voy a explicar ahorita cómo. Y el quinto punto, y creo que es el más importante, y es la victoria sobre la muerte. ¿Realmente eso es real? ¿Qué implicación tiene eso para mí? ¿Sí? La prédica está larga, pero está bien chévere, está bien interesante, les digo. Y es bien interesante porque, en serio, de corazón, si la logramos entender todos, créanme que vamos a salir con una mente totalmente diferente. Y ahí sí, creo que Melanie hablaba algo acerca de lo que implicaba la muerte de Cristo, ¿sí?
Pero cuando tú entiendas lo que el regalo que Dios te dio con la resurrección, cuando tú vengas a la iglesia a adorar, no te vas a quedar sentado. Lo vas a hacer como se debe hacer, si tienes gratitud en tu corazón. Vamos a arrancar. Entonces, Pablo tiene que enfrentar ese problema que surge en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y esa iglesia, y en esa iglesia de Corinto, pues que había sido fundada por Pablo, que había dejado bien las bases cimentadas, entonces empieza a entrar el enemigo y a poner duda. Y eso es lo mismo que pasa en la iglesia de hoy, ¿sí? Mucha gente dice ser cristiano, pero duda de su salvación. Mucha gente dice ser cristiana, pero no entiende cómo va a ser la resurrección. No entiende realmente qué es la justificación, cómo así que Dios me ve justo, qué es eso, cómo funciona todo esto, ¿cierto? Ahora estamos en pleno siglo XXI, siglo XX, XXI. Yo la verdad estaba en la duda, yo la había dejado, le dije, dejo 20 y 21 ahí por si me equivoco, para borrar el que no sea, pero siglo XXI. En pleno siglo XXI donde la tecnología está al máximo, ¿verdad? ¿Usted cree que con ese desarrollo tecnológico a la gente le es fácil creer en la resurrección? Cuando la ciencia se ha desarrollado tanto. Ellos van a decir, ¿sabe qué dicen? Eso era antes que la gente se tragaba todo el cuento. Hoy en día no comemos de ese cuento. ¿Sí? Pero es que resulta que ese cuento te va a llevar a una vida eterna diferente. Porque ese cuento es real. Porque ese cuento es verdadero. ¿Sí? Entonces, algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban permitiendo las creencias que estaban rondando en la ciudad, ¿cierto? Y estaban contaminando la manera de pensar de ellos. Y miremos cómo estaban contaminando, cómo estaban siendo contaminados. Miremos 1 Corintios 15, del 1 al 2. Pablo les empieza a decir, bueno, voy a leerlo hasta un poco más largo. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Pablo le dice, yo les enseñé esto, yo les prediqué esto, el cual también recibisteis, en el cual también estaban firmes, por el cual ustedes son salvos si retienen la palabra que le prediqué. Miren, la salvación está en retener esto. No en que tú vayas a una u otra iglesia, no, aquí está en esto. ¿Sí? Y entonces Pablo les está diciendo, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Cuántos de los que van a una iglesia sencillamente salen igual o peor que lo que entraron? Nunca reciben nada. O son de esas personas que están acostumbradas a ir donde los tumban, donde les hacen, donde les deshacen, ¿sí? Y vienen a una iglesia como esta y dicen, es que allá no siento nada. No, olvídese. Siga yendo allá si quiere, hermano, porque usted tiene el corazón cauterizado. Cámbielo. Pídale al Señor que le renueve el corazón para que pueda tener entendimiento de la palabra. ¿Sí? Esto no se trata de emociones. ¿Sí? Esto no se trata de sensaciones. Esto se trata de fe. Y entonces dice el versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y entonces Pablo acá les está diciendo, hey, yo fui transparente en la enseñanza hacia ustedes. Lo mismo que yo recibí de las enseñanzas se los di a ustedes. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendió él? Que Jesucristo fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, después a los 12, luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya durmieron. Después se apareció a Jacobo, este Jacobo que menciona acá es el medio hermano de Jesús. La María tuvo más hijos y eso no hay por qué negarlo. Así es, lo dice la Escritura y así hay que decirlo. ¿Sí? Este Jacobo al que se le aparece Jesús acá es el medio hermano de Jesús.
Y ya vamos a mirar por qué es importante. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Entonces Pablo no es que esté hablando con orgullo, sino que él está haciendo referencia. Cuando él dice que yo trabajé más que los otros que estuvieron con Jesús todo el tiempo, él está haciendo referencia en esencia, es al fruto, al gran provecho que le sacó el haber tenido ese encuentro con Jesús. ¿Ya? Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que la resurrección de Jesús es una parte fundamental del Evangelio. Es demasiado fundamental, ¿cierto? ¿El Evangelio qué es? La buena noticia. ¿Esa buena noticia cuál es? Pues que hay resurrección. Esas son las buenas nuevas. Que hay resurrección. Y tal vez alguno dirá, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Qué me sirve? Ya vamos a mirar. Entonces, en el versículo 3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, conforme a las Escrituras, que Jesucristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Ahora, ¿por qué menciona Pablo las Escrituras? Porque es el fundamento básico de todo cristiano, la palabra. La palabra. Todo lo que se diga acá, ojalá tú lo confrontes con la palabra, ¿sí? Entonces, todas las demás religiones, miren, yo tenía un librito en la casa que en el último trasteo me lo botaron. Mi esposa me dijo, ¿yo para qué? Y era un librito así, chiquito, gordito, lo más de bonito, y tenía un poco de frases de proverbios chinos, y la verdad, bacanos. Chévere, uno lo leía y uno decía, uy, está bueno, sí, está buena esa frase, ¿sí? Nada que ver con la Biblia, pero buena la frase, chévere para aplicar esto y así, mucho de esa filosofía, ¿sí? Eso es religión. Y eso es lo que te enseñan en otro lado, no acá. Porque nosotros no tenemos una filosofía de vida. Porque si tú vives para una filosofía de vida, te digo, estás condenado. ¿Qué sentido tiene tu vida? Si cuando muera quedarás enterrado como cualquier animal. Para eso sirve una filosofía de vida. Para nada más. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo les está diciendo acá es que el elemento, ¿sí?, que separa las demás religiones, porque es que ninguna otra religión enseña nada acerca de la resurrección. Si ninguna religión te enseña nada acerca de la resurrección, ¿qué es lo que te están enseñando? Viva como pueda. Trate de vivir bien. No le friegue la vida a los demás. Haga el bien. Lleve mercaditos. Haga cosas buenas. ¿Sí? Y después, pudras, hermano, porque no hay nada más que hacer. Eso es lo que enseñan. Pablo les está diciendo la gran diferencia, hermanos. Ustedes tienen que marcar esa diferencia, porque la gran diferencia entre los demás y nosotros, la esencia es eso, la resurrección. La resurrección. De alguna manera, lo que enseñan las otras filosofías es que viva un estilo de vida que sea beneficioso para usted. Lo que más le beneficie. ¿Sabe qué hacían los griegos? Los griegos vivían así. Y entonces los griegos decían, cuando ellos se embriagaban, y entonces al otro día venía la resaca. ¿Cuántos saben qué es una resaca? No levanten la mano, tranquilos, todos. Al otro día venía la resaca, entonces ellos decían, si la resaca es muy brava, tome menos, para que su organismo no se dañe. Y eso es vivir chévere.
¿sí? Ellos vivían para el momento, ellos vivían para este mundo, y esa era la filosofía griega que estaba perjudicando a los corintios, ¿cierto? Entonces, ¿el cristianismo realmente qué es? Anunciar algo que Dios ya hizo y que va a hacer contigo. Por eso es la buena nueva. Es algo que Dios hizo ¿con quién? Con Jesús. Y si lo hizo con Jesús, lo va a hacer contigo. Lo que nosotros realmente tenemos que anunciar esa es la palabra, es eso. No ir y decirle partida de víboras, pecadores y tal. No, eso no es predicar ningún evangelio. Eso es ir a buscar pelea por allá, donde no tiene que buscar. ¿Sí? Porque es que predicar el evangelio no se trata de ofender al otro. Predicar el evangelio se trata de que tú vivas lo que estás diciendo. Pero muchos quieren ir y predicar lo que no viven, acerca del amor, acerca de que no sea grosero, pero cuando tienen la oportunidad, tomen, la lleva. ¿Sí? ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesús, siendo Dios, se hace hombre para vivir una vida de obediencia perfecta. ¿De acuerdo a qué? A la moral de Dios. Santo, ¿sí? ¿Y cuál es la buena nueva? Que Él muere en la cruz por tus pecados y por los míos. Entonces, Cristo vino a esta tierra. Mi hija decía ahorita, estaba pensando en algo y ella decía que, no recuerdo bien cómo fue que lo dijo, pero es como si ella estuviese crucificada. Ella se ve en la cruz, pero realmente el que estaba en la cruz fue Jesús. Jesús fue el que pagó el pecado por ella. Y realmente lo que Jesús hizo fue que venir y hacer Él desciende del cielo para sustituirte a ti. Él desciende del cielo para decir, hey, no castiguen a ninguno de los que están aquí sentados. Yo espero que todos honestamente hayamos recibido al Señor. No, a ninguno de ellos, Padre, a ninguno de ellos le apliquen la justicia de Dios. Y entonces Él se entrega en la cruz, nos sustituye a nosotros para Él recibir todo lo que nos correspondía a nosotros. Eso es lo primero que Él hizo. Eso es lo primero que Él hizo. Es un cambio de posición en la cruz. Y en cambio de que yo esté en la cruz, Él dice no. A Fernando no. Voy yo en cambio de Él. Voy yo en cambio de Jorge, de María, de Marta, de Rafaela, de todos. Gracias. Sí, ese cambio que Él hace se llama sustitución. Y eso es parte de todo el proceso. Pero eso es una parte grandísima por la cual yo debería estar agradecido. Deberíamos estar agradecidos porque ya no vamos a recibir la ira de Dios sobre nosotros. Él la quitó. Él nos otorga la gracia por la fe y nos entrega las bendiciones que eso representa. Y nosotros le entregamos toda la maldición que implicaba nuestro pecado. ¿Le interesa ese cambio? No sé cuántas veces lo vimos así. No sé. Tal vez para algunos no suene ni siquiera interesante, pero es real. Y tal vez algún día, espero que no, el Señor no nos diga, apartados de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Es decir, la sustitución que Jesús hizo implicaba un trueque. Yo le doy mis pecados, Él me da la salvación y la gracia. Qué cambio tan tremendo, ¿cierto? Y te digo algo, nadie puede ser cristiano a menos que abrace la fe por lo que Cristo hizo. Tenemos que empezar a entender eso. Todos somos pecadores. Todos.
Y ese solo hecho ya hace que merezcamos algo. Porque si no mereciéramos nada, pues hermano, estamos perdiendo todos el tiempo aquí. Como dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? El evangelio realmente es predicar esas buenas nuevas de parte de Dios, anunciando lo que Dios ha hecho por los pecadores. En 1 Corintios 15, del 5 al 9, dice Pablo, se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Pablo le está diciendo, hermanos, ustedes los de Corintios, si no me creen a mí, todavía de esos 500 que vieron a Jesús resucitado, vaya y pregúntele a ellos. O sea, es evidente, Pablo lo que les está diciendo, oiga, ¿cómo es posible que ustedes estén dudando de la resurrección cuando fue un hecho tan real? ¿Cuántos de ustedes vieron a Simón Bolívar? No, ninguno alcanzó. No. Pero sí sabemos que el hombre existió. La historia lo dice. Ahora falta que la ciencia diga que tiene que comprobar que Simón Bolívar existió, porque así es la ciencia. Y hay algo muy tremendo, y es que cuando la ciencia no puede comprobar algo, se debe creer en la historia. Así de sencillo, o es la ciencia o son los datos históricos. En este caso, los datos históricos, y Pablo le está diciendo a la gente, hey, si ustedes todavía, mire, esto fue escrito recientemente, recién sucedió el hecho. Pablo les está diciendo, si ustedes no me creen a mí, hay testigos, vayan, pregúntenle a esos que lo vieron. Y más aún, pregúntenle a Pedro. Cefas es Pedro. Entonces dice, después se le apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último, como un nacido de fuera de tiempo, como un abortivo, dice otros. Sí, se me apareció a mí. ¿Para qué Pablo está diciéndole esto a los de Corintios? Pablo los está llevando y diciendo, mírele, la resurrección es tan real, que ustedes mismos pueden ir y constatarlo hablando con otras personas. Entonces, cuando Pablo dice, mire, se le aparece a Pedro, ¿quién fue el que lo negó? Pedro. ¿Sabes qué dice Lewis? Lewis dice, los apóstoles no estaban hechos del material de los valientes. No estaban hechos, porque todos huyeron apenas capturaron a Jesús. Pedro lo negó. Pero ¿qué generó un cambio en Pedro? El hecho de haber visto a Jesús. Ese hombre que lo negó por miedo cambia cuando ve a Jesús, a ese Jesús resucitado. Esa es una evidencia. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Pablo? Pablo empieza a demostrarles, dice, venga, miren ese cambio que tiene Pedro. ¿Y sabes algo? La primer prédica de Pedro, 3,000 personas se bautizan y se convierten. Ese era otro Pedro. Y entonces Pablo sigue y les dice, se le apareció a los apóstoles. Esos apóstoles que antes de Pentecostés estaban por allá encerrados orando, ¿sí? Y Jesús se les aparece y luego se levantan. ¿Usted ha puesto a averiguar cómo murieron ellos? Muchos los decapitaron a filo de espada, aserrados por la mitad. ¿Ustedes creen que estos hombres morirían por una mentira? Tiene uno, perdónenme la expresión, pero tiene uno que ser muy estúpido para eso. Y esos hombres eran hombres inteligentes. Pablo muere decapitado, un hombre muy inteligente. ¿Iba a morir por una mentira? No. Se le aparece a Jacobo, el medio hermano. Usted mire su núcleo familiar, mire a alguno de sus hermanos y que su hermano le diga, yo soy el Cristo. Usted va a decir, yo soy Pilatos. Sí.
¿Usted le creería a su medio hermano? ¿Era fácil también la posición de Jacobo creerle a Jesús? Si pocos días antes de que Jesús fuera crucificado, cuando fueron las fiestas, los hermanos empezaron a decirle a Jesús: hey, si te quieres hacer evidente, este es el momento, ¿por qué no vas? Y te haces evidente. Muestras tus milagros ahorita que toda la gente viene a las ferias y fiestas. Burlándose de Jesús. Para que Jacobo cambie de la manera en que cambia. ¿Por qué? ¿A son de qué? De que Jesús se le presenta y le dice: Jacobo, soy yo, tu hermano. Eso le llevó al cambio. Pablo les está haciendo la mejor demostración. Y Pablo llega y le dice: por último, se me aparece a mí. Yo que era el perseguidor más cruel de todos los cristianos. Buscaba que todo el que dijera que era de Cristo lo negara. Hasta que Jesús se le aparece y le dice: Pablo, Saulo era en ese entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús. O sea, la resurrección fue real, evidente, y Pablo les está diciendo: mire, a Cefas, a Jacobo, a los 12, a mí, a 500 más. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo, cuando ya nos hablen de resurrección, vamos a decir: bueno, los argumentos que Pablo dio fueron buenos. Fueron buenos. O sea, yo no sé qué tanto nosotros habíamos tomado para sí el valor de la resurrección o lo que la resurrección representaba para nosotros. O sencillamente es un término bíblico más, como cualquier palabra, porque es que a veces leemos la Biblia así, solo palabras y no el mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros, ¿cierto? Jacobo, quien obviamente no creía en Cristo, llegó a ser uno de los líderes más prominentes dentro de la iglesia cristiana y también de la iglesia primitiva. Y la muerte de Jacobo no fue un mar de rosas. Entonces, basado en eso, Pablo los está llevando, los está induciendo: miren, no se dejen creer en cuentos. La resurrección es real y se las demostró. Por eso es que les digo, ¿sí?, que Pablo era un hombre inteligente y que lo que la Biblia enseña son cosas muy inteligentes. No es que crea por fe, porque a alguien se le ocurrió decir es que es inmaculado y crea. No, no, señores. Y lo que está escrito y lo que Dios hizo escribir en su palabra es real. Entonces, Pablo, después de que les deja ver su inconsistencia, pasa a otro aspecto, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el aspecto? ¿Cuál es la consecuencia de negar la resurrección? Los testigos de Jehová, ¿sí?, que realmente no son tan testigos, ¿sí?, de Jehová, porque niegan. Hay doctrina que es básica y hay doctrina fundamental en la Biblia. Una doctrina básica, que cuando se reúnan todos, ¿sí?, compartan la cena. Eso es una doctrina básica, un mandato, ¿cierto? Hay iglesias donde lo hacen una vez al mes, pero eso no implica que vayan a perder la salvación o que estén en un error doctrinal. Lo tomaron así. Pero hay doctrina fundamental. Y la doctrina fundamental es que tú niegues que Jesús es Dios. Si tú niegas que Jesús es Dios, no eres cristiano. Porque Él no podía entonces haber pagado por tus pecados y por los míos, entonces tú sigues vigente con tus pecados. Doctrina fundamental, la resurrección. Si tú no crees en la resurrección, hermano, váyase a beber a la primer cantina que encuentre, hermano, que no le va a pasar absolutamente nada.
¿Ven? Esta es una doctrina fundamental. Entonces, yo quiero que veamos ahora la resurrección frente a mi pecado. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Cómo me aplica a mí aquí? ¿Qué tiene que ver mi pecado con respecto a la resurrección? Mire que empezamos con dos sencillas palabras que en un sepelio Jesús dijo. Pero mire toda la implicación que va trayendo a través de toda la trayectoria. Y entonces dice en 1 Corintios 15, del 12 al 17, se los voy a leer. Ahora bien, si predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si eso es una gran mentira, pues Él tampoco resucitó, dice Pablo. Y dice, y si Cristo no resucitó, pues la predicación que Pablo está haciendo es vana, es perdida, ¿sí? Y la fe de ustedes también. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, le está diciendo Pablo. ¿Por qué testigos falsos? Porque ellos están diciendo que Dios hizo algo que no es verdad, si la resurrección no fuese cierta. Dice, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Tú crees que algún día tú vas a resucitar si Jesús no resucitó? Si el mismo Dios no resucitó, ¿quiénes somos nosotros para resucitar? Partamos de ahí. Y si no resucitamos, ¿para qué nos ponemos a decir que somos cristianos y tratar de vivir una vida, ay, que yo no debo pecar? ¿Para qué? Nada. Eso es lo que Pablo les está diciendo. El versículo 15 dice, aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía estás en vuestros pecados. Es decir, si tú dijiste creer en Dios para salvarte de la ira de Dios, si Cristo no resucitó, hermanito, todavía tienes la ira de Dios encima. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ya les voy a explicar por qué lo dice. Eso tiene una explicación muy clara, muy entendible y que es irrefutable. Entonces también los que han dormido en Cristo han pecado. Pablo está diciendo, los que se murieron y creyeron en Cristo también, ¿sí?, siguieron en pecado. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pobrecito ese cristiano, se está perdiendo todos los placeres de la vida por nada, porque cuando muera lo enterrarán y será eso, un cadáver. Pobrecitos. ¿Usted no se sentiría pobrecito si estuviera siendo engañado? Ah, no. Ayer robé al primero que encuentre, hermano, y tiene plata. Póngase a vender coca, no sé. Si no hay resurrección, si no hay nada después de la muerte, pues vivamos acá como debe ser. Pablo les está diciendo eso. Somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, la fe es vana, ¿sí? Entonces no se concibe un cristianismo sin resurrección, porque la resurrección, la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, ámense unos a otros, pero eso fue un mandato, ¿sí? Pero la esencia del cristianismo no está en eso. Eso es parte. Pero la esencia del cristianismo está en la resurrección. Lo que pasa es que el amor entre unos y otros es fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando tú has nacido de nuevo, viene un cambio. Todo ese cambio te va a llevar algún día a resucitar. Ahora, si hemos esperado en Cristo para vivir solamente esta vida, nada que hacer. Nada que hacer. ¿Para qué? Pues ¿qué diferencia habría entre el peor narco
Y nosotros que tratamos de vivir una vida conforme a lo que la Biblia dice. Ninguna. Ninguna. Si no hay resurrección, no hay ninguna diferencia. Pero es que resulta que sí hay resurrección. Entonces, si hay resurrección, sí tiene que haber una vida diferente en cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser el testimonio. Pablo está siguiendo una serie de argumentos que los está llevando paso a paso. Les dice, mire, Jesús se le presentó a un poco de gente, es real la resurrección. Mire el cambio de Cefas, mire lo que hicieron los 12, mire, no morimos por bobadas, morimos por una verdad. Pablo, todas las cartas que escribió, las escribió en la cárcel. A ese hombre lo maltrataron hasta donde no más. ¿Y tú crees que se dejaba maltratar por una mentira? No, no es. En el versículo 14, las implicaciones de no creer. En el versículo 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana la fe. Entonces tú y yo estamos perdiendo el tiempo. En el versículo 15 nos dice que somos hallados falsos testigos. Estamos dando falso testimonio de Dios si la resurrección no es verdad. Y si Cristo no resucitó, no hay posibilidad de salvación. No hay posibilidad de salvación para nadie. Dice, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues ninguno de nosotros. O sea, yo les digo que si Él siendo Dios no resucita, bueno, nosotros no tenemos esperanza. Si Él que no cometió pecado no resucitó, hermano, el que menos tiene, yo creo que tiene un prontuario igual al de, llenamos un camión y bien grandecito. Si nos están siguiendo y apuntando todos los pecados a diario, ¿sí? El que menos llena, yo llenaría una tractomula, ¿sí? Todos hemos pecado, todos. Entonces no habría posibilidad alguna de ser salvos, ¿sí? En otras palabras, si Cristo no resucitó, entonces el Salvador, nuestro Salvador, está muerto y enterrado. Y un muerto no salva a nadie. Por eso es que yo les digo, no se dejen creer mentiras. Es que la intercesora, es que él no, nada. La Biblia solo me dice que el único que ha resucitado fue Jesucristo. Nadie más. Y ahorita les voy a demostrar cuando dice la palabra que Él fue la primicia. Y eso se puede prestar para un mal error de interpretación bíblica. ¿Sí? Entonces, Jesucristo resucita. Y si Él no resucitó, entonces nosotros andaríamos detrás de una ilusión vana. ¿Cuál es la verdadera ilusión? Que algún día vamos a resucitar. Porque cuando hay un sepelio, a veces la gente pregunta, ¿y creía en Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Y uno dice, ¿qué le digo a esta familia? No, pues que Dios les dé paz en sus corazones. ¿Sí? ¿Qué más le puede uno decir? No, su hijo debe estar pero pasando la maluco del otro lado. Es una realidad. ¿Por qué le va uno a decir eso? Pero Jesús en medio del dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que llega y les dice? Yo soy la resurrección y la vida. En medio del momento más duro, más crítico que un ser humano pueda pasar en la vida, que es enterrar al ser que ama, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso es. Otro versículo difícil de interpretar, el versículo 29. Dice, si no es la resurrección, dice Pablo, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos?
¿Qué quiere decir eso que los muertos se bautizan que por otro y otro muerto y de otro muerto? A veces la Biblia pone esas cosas y suena como un trabalengua. Ustedes han visto los bautismos que hacemos acá, ¿sí? Cuando uno bautiza a la persona, ¿sí?, la coloca boca arriba, ¿sí? Hay algunos que dicen que a la suegra hay que enterrar la boca abajo. No, eso no. Pero uno los coloca boca arriba, ¿sí? Y cuando los sumerge, eso tiene un simbolismo. Tiene un simbolismo. Uno los acuesta, este simboliza que mueren los pecados con Cristo y resucita junto con él. ¿Ya? Pablo, ¿qué les está diciendo? ¿Ustedes para qué se bautizaron, gente de Corintio? Si Jesús está muerto, ustedes se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si el Hijo está muerto, ¿para qué se bautizan en el nombre de un muerto? Ustedes no le ponen lógica a lo que hacen. Le está diciendo Pablo a los de Corinto. Si usted se bautizó por el Hijo, de la misma manera que el Padre y el Espíritu Santo están vivos, está vivo Él. Y de la manera que usted se bautiza porque quiere morir en Cristo y resucitar en Cristo, entonces tiene que creer que Él resucitó. ¿Sí soy claro? Bueno, dos me entendieron chévere, ¿sí? Entonces, de eso se trata. El bautismo es parte de la evidencia de que yo creo que voy a resucitar. Entonces, si yo creo que voy a resucitar, debo vivir conforme a eso que yo estoy creyendo. Mi vida tiene que ser consecuente. Porque el bautismo representa la muerte y la resurrección con Cristo. Y si Cristo muere, entonces yo estoy diciendo, y si Cristo no resucitó, entonces yo lo que estoy diciendo es que yo muero con Cristo y me quedé ahí. Si yo no creyera en la resurrección. ¿Sí? Si los muertos no resucitan, la vida no tiene sentido. Entonces, la resurrección de Cristo, ¿qué es? Una garantía. ¿Una garantía para quién? Para ti y para mí. ¿Garantía de qué? De que vamos a resucitar. Miremos lo que dice 1 Corintios 20, del 20 al 23. Pablo les dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Él es lo que le está diciendo. Ya les di las pruebas. Ya les dije, ya está la evidencia en cierto modo. Ya les dije para qué sirve. Si no ha resucitado, no nos sirve para nada. ¿Sí? Ahora, ustedes dicen, sí, Cristo resucitó, pero yo creo que nosotros no vamos a resucitar. Pablo les dice, yo les voy a demostrar que sí vamos a resucitar. ¿Cómo? Primera de Corintios 20, 15, del 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, vamos a mirar algo. ¿Qué es una primicia? Es lo primero de algo. Es la primicia, ¿sí? Cuando ustedes se dan cuenta que cuando sucede algo, dicen, esta es la primicia, y hacen escándalo los noticieros. O sea, ellos quieren decir, somos los primeros en informar. La primicia es lo primero, ¿sí? Aquí Pablo está diciendo algo, y es que Jesucristo es la primicia de los resucitados. Pero aquí es donde yo les decía que viene la duda. Si Cristo mismo resucitó 3 personas, ¿cómo así que Cristo es la primicia? Si ya habían resucitado 3. Y si en el Antiguo Testamento, ¿sí?, también se habían dado resurrecciones, ¿por qué me dice aquí Pablo que es la primicia de la resurrección? No entiendo. ¿Pablo estará mintiendo? No.
y no está mintiendo, ¿sí? Pablo lo que está diciendo acá, el primer Adán trajo muerte, Cristo como el segundo Adán trajo resurrección y vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es la primicia? Pablo les dice necios. Cuando ustedes van a sembrar algo, no cogen la semilla, la entierran, ¿sí? Y esa semilla se pudre, ¿sí? Y luego sale el fruto. Quedaron igual de perdidos, ¿cierto? Cuando uno va a sembrar mango, usted no coge el árbol de mango y lo entierra para que le salga mango, ¿sí o no? Usted coge solo la semilla. Y con la semilla sale algo con la misma connotación de la semilla. Es decir, usted sembró una semilla de mango y no le salen pepas de aguacate, le salen mangos. ¿Por qué va todo esto? Cuando Jesucristo es la primicia, quiere decir esto. Él fue el primero en la resurrección a la manera en la que Dios quiere que resucitemos todos. ¿Cómo es? Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús muere, lo sepultan, ¿verdad? Y colocan una gran roca en el sepulcro para que nadie pueda entrar. Pero ustedes se acuerdan que Marta y otras mujeres más llevaban especias para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Ustedes creen que eso lo colocaron ahí por algo tan chévere, tradicional? No. Eso quería decir que el cuerpo de Jesús era corruptible. Si lo enterraban, se iba a podrir igual que nos podriríamos nosotros si nos enterraran. Por eso era que ellas llevaban especias para ungirlo y lo llevaban antes de que el cuerpo empezara a heder o a oler mal. Pero la resurrección de Jesús, entonces cuando Él se levanta, conserva su cuerpo, su forma, sus señales, pero es un cuerpo glorificado. Por eso es la primicia. Fue el primero que se levanta de la tumba en su mismo cuerpo, pero en un cuerpo glorificado. Ahora sí entendemos por qué es la primicia. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó al hijo de la viuda, cuando Él resucita a la hija de Jairo y cuando Él resucita a su amigo Lázaro, ellos volvieron a morir. Se volvieron a quedar en una carne como esta. Vuelven a morir, los entierran y se descomponen. Entonces, Pablo, ¿qué está enseñando acá? Cuando tú resucites, tendrás la misma forma de tu cuerpo, ¿cierto? Pero resucitarás en un cuerpo glorificado. Amén. Eso es lo que nosotros queremos para la vida eterna. Por eso es que somos cristianos, por eso es que venimos a una iglesia, por eso es que nuestra vida tiene que ser diferente. Amén. Yo a usted le regalaría una ofrenda de palmas al Señor, la verdad que sí. Por eso es que la resurrección de Cristo es algo tan importante. Es la primicia, es la garantía. Por eso es que cuando nos bautizamos, tú mueres en Cristo y resucitas en Cristo. Resucitar en Él implica que resucitarás de la misma manera que Él resucitó. C.S. Lewis decía, o MacArthur, decía que si alguien pudiese ver el cuerpo de una persona glorificada, sería tentado a adorarlo. Imagínate la suegra viéndonos a nosotros así. ¿Ah? Yo por eso digo, por ahí es. ¿Ven? Ahora sí entendimos qué implica la resurrección. Ahora sí entendemos por qué Jesucristo es la primicia.
Ahora sí entendemos por qué es importante ese concepto, por qué es importante la justificación. Jesús viene, Dios se hace hombre y me dice: ven, entrégame toda tu maldad, todos tus pecados y yo te entrego gracia. Semejante regalo. Y aún así, muchos dicen: yo no quiero ser cristiano, qué mamera ir a un culto. No, otros se duermen en un culto. ¿En serio? ¿Ven? ¿Entendimos ahora sí todo lo que implicaba el ser cristiano? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con mi pecado? Si Jesucristo no resucita, eso implicaría algo: que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue acepto delante de los ojos de Dios. Fue en vano. Pero como el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Dios lo acepta, entonces le da la resurrección. Y si el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue aceptado por Dios, entonces el hecho de que tú digas creer en Cristo y vivas una vida verdaderamente cristiana implica que te hace justo delante de Dios. Y al hacerse justo delante de Dios, tu resurrección está asegurada, está certificada. ¿Amén? Entendemos ahora sí qué implicación tiene la resurrección para todo lo que implicaba el cristianismo. Lo que Dios está diciendo es: estoy satisfecho con ese sacrificio. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Quita de nosotros la maldición de la muerte. La quitó. Jesús la quitó. Miremos unas características de la resurrección que ya se las había mencionado. Y tiene que ver, porque muchos se preocupan, bueno, tal vez cómo seremos, cómo resucitaremos, en qué cuerpo, de qué manera. Creo que la mejor evidencia fue Jesús. A Jesús lo reconocieron por sus marcas, por sus señales, ¿verdad? De la misma manera nosotros vamos a resucitar. Mire lo que Pablo les decía en 1 Corintios 35 al 38. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y Pablo les dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Es decir, a veces es necesario morir para tener esa vida eterna, con excepción de los que estén vivos cuando sea la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Esos serán transformados en cuerpos glorificados. No es que usted suba con ese cuerpecito tan bonito que tiene de una vez para allá. No. Serán transformados en cuerpos glorificados. Y ahí sí podrán subir. Es decir, si Jesús viniese ahorita, todos los que crean, o sea, yo creo que todos, subiremos. ¿Sí? Yo esperaba que me aumentaran 10 centímetros de estatura, pero ya me di cuenta que no. ¿Sí? Entonces, dije: bueno, Señor, listo, lo acepto. Nada que hacer. El tema es que seremos glorificados. La esencia de nuestro, por eso es que la palabra de Dios dice que en el cielo no habrá lloro, no hay llanto, ¿sí? No hay enfermedad, no hay dolor. Por eso, ahora sí lo enlazamos y lo traemos, porque Él resucitó en un cuerpo glorificado donde ya no hay eso. Imagínate Jesús, han pasado más de 2000 años y el Jesús de hoy, que está en el cielo, es exactamente idéntico al Jesús que vio Pablo, que vio Pedro, exactamente igual.
Tremendo. Ese es el regalo. Pablo sigue acá. Dice, y lo que siembras, no siembras en el cuerpo que nacerá, sino un grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Lo que le está diciendo es, mano, usted no tiene que enterrar el árbol. Nosotros somos como la semilla de ese cuerpo glorificado, ¿sí? En algún momento vuelve a nacer y vuelve como. Si tú siembras un mango, pues sale un mango. Si sembramos a Fercho, sale otro Ferchito. ¿Sí? Eso es. Cada uno de nosotros. Y Pablo más adelante en 1 Corintios 40 les dice, hay asimismo cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, pero la gloria celestial es una y la de la terrestre es otro. Cada uno de nosotros somos únicos. Únicos. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Él muere en un cuerpo corruptible, pero sale en un cuerpo incorruptible. Si eso pasó con él y él nos hizo la promesa, la palabra de Dios dice, él fue la primicia, él fue el primero de toda la cosecha y nosotros tenemos el resto de la cosecha. Si eso pasó con él, va a pasar con cada uno de nosotros. Es clarísimo. Miren, de verdad eso nos tiene que llenar de fe, de gozo. Entender bien lo que implica la resurrección. Es que verdaderamente vamos a resucitar con Cristo. Y si eso no nos motiva a vivir una vida cristiana, yo no sé realmente cuál será su motivación. Porque eso tiene que ser la motivación. Es impresionante que el mismo Jesús se haya hecho en cuerpo corruptible como ejemplo para nosotros. Dice, se humilló tanto, tan grande fue la humillación que dice, me voy a hacer en un cuerpo igualito al de ellos, que si lo dejan enterrado igual también se descompone. Dios mismo haciéndose igual que nosotros, increíble. Pero Él dice, es que yo no me voy a quedar ahí, que la resurrección me dará un cuerpo glorificado y eso será para ti y para mí, y es una promesa de parte de Dios. ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Dios nunca ha fallado a sus promesas. Nosotros sembramos un cuerpo corrupto, pero saldrá un cuerpo glorificado. Y Pablo termina diciendo, el aguijón de la muerte es pecado y el poder de pecado es la ley, pero a Dios gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes algo? Jesucristo derrotó a Satanás, Jesucristo derrotó el pecado y lo más importante, derrotó la muerte. Ahora vivimos eterno. Oremos y démosle gracias a Dios. Pongámonos en pie.